tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos. Qué gusto saludarles. Ya están aquí algunos participantes, lo cual me da muchísima alegría. Les reitero, por favor, mantener sus micrófonos en silencio, abstenerse de compartir la pantalla o realizar algunos dibujos o apuntar dibujos en su pantalla. Les pido favor apuntar sus apellidos en el chat para verificar la asistencia. Y yo les sugiero que su imagen de perfil sea un poco más profesional. Pues algunas están muy chistosas, pero parecerían un poco profesionales, así que les pido de favor que pues salga su imagen verdadera. Yo les pediría también que pues traten de mantener un clima pues de profesionalidad, de concordia, ya que pues, son digamos estudios profesionales, estamos en una universidad y pues ciertamente, aunque estamos en una circunstancia diferente a la común, lo mejor será sin duda pues mantener lo más serio o lo más nerd para algunos posible, pues debido a que es un evento académico. Ya al fin del curso, pues haremos una reunión así tipo platiquita, ¿no? A ver qué tal les ha ido y demás. Tomamos café, pero lo más recurrido es que en este tipo de sesiones, bueno, pues haya una cierta formalidad, pues eviten en lo posible salir ahí, pues no sé, con ropa informal o sin camiseta o en su cama ahí acostados, Profe, porque eso demerita un poco profe, lo que nosotros pretendemos. Entonces, les reitero, por favor, mantener entonces mantener su equipo en silencio y pues comportarse conforme a las normas más estándar que existen, ¿no? Es decir, tratar de llevar la clase en lo posible. Bueno, después de estos antecedentes, les reitero mi bienvenida. Sé que las circunstancias son difíciles para todos, pues vamos a llevarlo con un poco de filosofía. No podemos, bueno, no deberíamos de salir debido a esta contingencia. Lo más recomendable, nos dice la ciencia, es tratar de seguir las normas de cuarentena que ya desde la Edad Media, por ahí de las pestes, se descubrió que era el modo más efectivo para evitar los contagios. Estamos en una semana muy complicada, vienen tiempos relativamente menos difíciles, pero mientras tanto, pues hay que tratar de seguir las normas de humanidad, de higiene, perdón, lo más apegado posible. Lavarse constantemente las manos, estornudar de etiqueta, atender a los enfermos, a las personas mayores, colaborar con llevarles sus alimentos, es decir, también ser solidarios. Y por supuesto, pues, ser positivos. Bueno, dado que ya me hicieron favor algunos de ustedes de poner sus nombres en el chat, pues también con fines de calidad tengo que ir verificando las asistencias, así que voy a hacer una copia de estos chats para que pueda ver la evidencia que corresponde. Así que ténganme un poco de paciencia.
y enseguida vamos a continuar con la sesión. Permítanme un momentito. Así que ya está Paola, Rodrigo, Salvador, Leslie, Omar. Se encuentra también ya Mariana, ¿qué tal? Paola, Diana Laura, Susana, Sandra también ya se encuentra en nuestra clase de hoy. Así que muchas gracias por ir anotando sus mensajes, sus nombres. Y también está Nando, Litsi, Katia, Oscar y Alondra. Bueno, las personas que van llegando al final, pues también ponen su nombre en el chat, por favor, para que los vayamos viendo. Bueno, vamos a ver el día de hoy uno de los contratos que impactan mucho a la economía nacional. Es el contrato de Maquila. Seguramente ustedes habrán escuchado, pues, cómo, sobre todo en el norte de nuestro país, existe una gran industria, una gran cantidad de personas que precisamente se dedican a este trabajo de maquila, ¿no? Maquilar, y aquí nos viene la definición de la ley, se va a referir a la elaboración de algunos productos, a la transformación de algunos productos. Y la ley nos la define primero determinando a las partes. Recuerden, estamos en la materia de contratos internacionales, contratos en específico, y hemos abundado sobre la importancia que tiene definir a las partes, es decir, aquellos sujetos que se encuentran involucrados en este acuerdo de voluntades. Y por eso lo define la ley, un acuerdo de voluntades en virtud del cual una empresa que se localiza en México, y aquí vamos a ir especificando las cualidades que tiene este contrato de maquila, porque es una reglamentación específica que una de las partes, particularmente la maquiladora, debe de encontrarse localizada dentro de nuestras fronteras. Por lo tanto, hay algunas situaciones comerciales muy novedosas y cada vez más ingeniosas, en las que precisamente la maquilación a veces rebasa un poco las fronteras. Hemos escuchado el caso de algunos productos chinos que sale la materia prima con sus trabajadores en un buque desde China, va navegando, y cuando llega al lugar en donde va a entregar los productos, pues se hacen los terminados finales y le ponen la etiqueta del lugar en donde se hizo la maquila, haciendo parecer que se terminó la elaboración de este producto en un determinado lugar. Bueno, esto también es parte de una polémica respecto al origen específico de la mano de obra que se tuvo que utilizar para la elaboración de un producto. Bueno, en el caso específico de México ya existe una reglamentación específica en donde se habla de una localización muy particular que tiene que estar dentro del territorio nacional. Si en alguna situación de su trabajo o en su práctica profesional le preguntan sobre una maquila que fuera en un navío, bueno, habrá que identificar entonces la nacionalidad del navío para poder decir que es o no nacional. Esto, bueno, pues lo sabemos también a raíz de nuestras leyes. Así que, por una parte tenemos a la maquiladora, que se tiene que estar ubicada necesariamente
en nuestro territorio y por otra parte una empresa o una compañía que podría estar localizada en nuestro territorio o bien podría estar en otro lugar. Bueno, en relación al objeto, recuerden, los contratos tienen estas características. Las partes, por supuesto, el tipo de contrato en este caso no es contrato de arrendamiento, no es contrato de comisión, como lo hemos visto, es un contrato de maquila y se tienen que especificar las partes. Ahora vamos a especificar las características del objeto, es decir, de qué se trata. Por lo tanto, nos define la ley el objeto como un proceso industrial o de servicio, como lo tenemos aquí en la presentación, destinado a la transformación, elaboración o reparación de mercancías que pudieran provenir del extranjero, podrían ser incluso nacionales a cambio de una contraprestación. Estamos hablando pues de la transformación industrial que tienen los productos, pero no solamente son procesos industriales, sino que también podrían ser de servicios. Estoy escuchando algunas interrupciones. Yo les pediría de favor que silencien sus micrófonos para que la transmisión pueda ser un poco más nítida. Así que estamos hablando de productos o estamos hablando también de servicios. Y estamos también en una situación local o que puede ser también foránea, proveniente del extranjero. Pero la ley nos señala algunas condiciones para estos productos. Ustedes, y me da muchísimo gusto haber visto en la Universidad de Negocios ISEC una serie de conferencias, de testimonios, de agentes aduanales, de personas que trabajan en compañías transnacionales, porque ciertamente se encuentran en una regulación que podría impactar diversos sistemas jurídicos, tanto local como el extranjero. Por lo tanto, la ley ya está previendo algunas condiciones. Una de ellas es que las mercancías sean temporalmente importadas para después ser exportadas. Estamos hablando de un tránsito solamente para su transformación, o mejor dicho, para su maquila. Así que tenemos esta condición indispensable para que los impuestos puedan irse amortiguando. Bueno, tenemos también algunas otras características de este contrato, que es un contrato atípico, como ya hemos visto en las sesiones presenciales. Vimos contrato de compraventa, pues que está plenamente reconocido en la ley. Hay un capítulo específico, en este caso, en el contrato de maquila, no existe un capítulo específicamente destinado a regularlo. Por lo tanto, se le conoce como un contrato atípico porque no está plasmado en las leyes mercantiles. Sin embargo, tiene algunas características que nosotros debemos de distinguir, como por ejemplo, que sea un contrato, este contrato de maquila, será comercial, siempre será para el mercado. La razón es porque se celebra por las sociedades mercantiles. Pero ojo, no obstante que no se encuentra perfectamente regulado por nuestra legislación de comercio, se aplica supletoriamente otras disposiciones. ¿Esto qué significa? Que no hay una reglamentación tal y como lo vimos en el contrato de compraventa o en el contrato de arrendamiento o en la comisión o en la consignación o en la prestación, etcétera, porque
pues simplemente la ley pues lo ha considerado que puede ser interpretado por otras figuras jurídicas. Así que, como nos dice esta presentación, no está regulado por las leyes mercantiles, ni siquiera por el Código Civil Federal, que es quien contiene, recuerden, en su capítulo de las obligaciones, contiene todas las figuras más significativas de los contratos. Así que, para su interpretación, se aplica de manera supletoria los principios del Código de Comercio. Esto en virtud de que este contrato de maquila siempre será un contrato mercantil. Y por supuesto que existen algunas reglas específicas. ¿Por qué? Porque aunque no estén reglamentados en el Código Civil, existen reglas generales del contrato, como por ejemplo, la estipulación de las partes, las disposiciones de los contratos que se encuentran reglamentados en el Código Civil, se deben de aplicar las que tengan una mayor analogía, un mayor parecido. En esto, bueno, pues tendremos el contrato de prestación de servicios, entre otros que profundizaremos. El contrato de maquila se parece, como ya lo mencioné, a la prestación de servicios, pero también al contrato de depósito. El contrato de depósito ya lo hemos visto en sesiones previas, en donde la mercancía se pone en custodia del depositario y, bueno, en este caso, la maquila se dedica a la transformación o a la prestación de algunos servicios para luego poderlos operar. También tiene una analogía con esta prestación de servicios porque se rige por las disposiciones a las disposiciones específicas de dichos contratos. Para ello es importante tener en consideración lo que se le conoce como el decreto IMEX, es decir, lo referente a las maquiladoras, que es un contrato en donde la maquiladora se encarga de prestar el servicio de maquila en favor de un cliente bajo un esquema legal de una empresa maquiladora. Por lo tanto, es necesario que si una empresa quiere gestionar un contrato de maquila, tenga que estar cubriendo todos los requisitos expresados en el decreto IMEX. Es decir, que no cualquier empresa puede desarrollar operaciones o servicios de maquila. ¿Por qué razón los servicios de maquila tienen pues una reglamentación probablemente no tan sólida como elevado a grado de ley, sino una reglamentación específica? Porque existen diversas necesidades locales que van a gestionar que las empresas puedan favorecer la maquila con tal de promover el trabajo en sus localidades. Así que hago una paréntesis pequeña. Hay un documental que les haré saber en las próximas horas en la plataforma y precisamente de eso se tratará en esta ocasión el ejercicio académico en el que ustedes tienen que analizar cómo es la vida en algunos lugares de nuestro país en donde la maquila es lo común. Las grandes empresas, las armadoras, los proveedores de pinturas, bueno, pues solicitan mano de obra, mucha mano de obra que en México es significativamente más económica y por lo tanto se ponen apenas pasar la frontera mexicana para poner los productos, transformarlos y llevarlos de vuelta a su nación con una maquila mexicana. Bueno, este tipo de decreto
no es general para toda la federación, sino que tiene esta cualidad de ser precisamente adecuado a cada región conforme a las necesidades y por supuesto está vinculado a la cuestión de impuestos, de bonificaciones, también del otorgamiento de predios en comodato o con tal de favorecer, por supuesto, también la inversión extranjera. Otra de las cualidades, recuerden, que tienen los contratos es la forma. Esto se refiere a los requisitos indispensables que deben de tener los contratos. En este caso, para la autorización de este decreto, de estos programas INMEX, el contrato de maquila solamente puede ser reconocido por las autoridades siempre y cuando sea por escrito y además cada sociedad que es quien lo solicita, una de las partes, debe de tener celebrado esta cualidad que debe de ser la sociedad controladora. Por lo tanto, las obligaciones deben de estar bien definidas por esta sociedad y además este contrato tiene que ser debidamente protocolizado ante la fe de un notario o de un corredor público. Esto porque, dado que el mismo Estado está promoviendo la inversión extranjera y eventualmente está manejando la situación de costos aduanales de las importaciones, su temporalidad para luego ser exportado, bueno, pues este reconocimiento tiene que estar con muchos más candados, en este caso, el reconocimiento público. Y por supuesto, debe de tener cláusulas fundamentales. Ahora mismo vamos a ver algunas de las cláusulas más importantes que deben de tener los contratos de maquila, no sin antes hacer referencia que, bueno, ciertamente, dado que no está regulado por una ley en específico, las cláusulas podrían ser pues, un acuerdo de voluntad más o menos libre, pero también están respaldados por la autoridad del gobierno para que tengan un mejor resultado y por ello se recomienda o se solicita casi para que tenga la validez importante, se debe señalar el lugar en donde se realizarán las actividades de maquila. Y en este caso, las actividades tendrán que ser en las instalaciones de la empresa maquiladora. Además, se deben de especificar los materiales que van a ser intervenidos. Esto por razón de aduanas y como lo verán ustedes en el documental que les voy a sugerir, pues también por cuestiones ambientales o por cuestiones de salud de los operarios. Así que los materiales, la maquinaria y el equipo, debe de decirlo específicamente quién es el propietario. En este caso puede ser el cliente en el extranjero y se entrega a la maquiladora para los propósitos del contrato. Por lo tanto, en el objeto se tiene que especificar con toda claridad los servicios de maquila de forma bien detallada por cuestiones que, como ya hemos mencionado, puedan ser verificados por la autoridad en cualquier momento. Además, al igual que todos los contratos, se tiene que especificar el pago, es decir, la contraprestación que se pagará a la maquiladora por los servicios en los términos y condiciones acordados. Por supuesto que hay reglas adicionales. Por ejemplo, en el caso de grupos corporativos, que es una tendencia pues mucho más socorrida en la vida actual,
bueno, pues lo más recomendable es que se establezca el precio del mercado unificado para ese mismo grupo de entregas. También se debe de especificar el lugar de entrega, sus características, particularmente de los productos procesados. Una vez que concluya el proceso de maquila, vamos a poner el ejemplo de situaciones en las que se maquiló algún juguete, pero no se concluyó con la envoltura o con algunos otros aditamentos que pensaba el cliente, la empresa que otorga sus productos. Podría existir alguna diferencia entre el proceso que se llevó a cabo. Por lo tanto, la ley sí respalda y sugiere que en el contrato se especifiquen las cualidades con que el producto deba de ser entregado y, por supuesto, el contenido, es decir, que la operación integral de la maquila debe de conformarse según las circunstancias de los clientes, del lugar y, por supuesto, tener una cierta tolerancia y un cierto margen de maniobra. Este tipo de conocimientos los pueden encontrar entre otros lugares, como por ejemplo en este despacho. Y yo quisiera llegar a unas conclusiones antes de comenzar las preguntas. Hemos visto en esta sesión algunas características del contrato de maquila, sus partes, el objeto, la situación en el marco legal, cuáles son los refuerzos que existen y los decretos que han sido generados por la política federal con la finalidad de proteger a las empresas. Recuerden, una de las características esenciales es que el contrato tiene que ser elevado a la fe pública y además que el lugar de la maquila tiene que estar ciertamente en nuestro territorio. Ahora sí, me gustaría escuchar de ustedes algunas preguntas. Si tienen algunas preguntas sobre este tema o sobre alguna otra situación, por favor, háganmela saber. Les escucho. Bueno, ¿quién llegó tarde? Ya llegó esta... Profe, yo sí llegué temprano, pero se me olvidó poner mi nombre. Ah, pues póngalo de una vez, porque... Ya se lo puse. Copio y pego. Entonces, María Sierra, de la Cruz, Telles, ok, y me dice que Zúñiga no se ha podido conectar hasta este momento. Bueno, ya enviaremos nosotros el enlace para que puedan ver la transmisión diferida, sí. Zúñiga Centeno, ¿verdad? Que no ha podido conectarse. Llegó también No, profe, no tiene internet. No puedo entrar a tu clase. Luis Ernesto y Carla. Ok, entonces para ir anotando aquí las personas que se han integrado y ir tomando en cuenta. Bueno, ¿tuvieron ustedes alguna dificultad? Voy a poner nuevamente aquí el video para preguntarles si han tenido alguna dificultad en relación al contrato, bueno, a la actividad de la semana pasada, qué les pareció, qué tal les fue de vacaciones, bueno, continuar las vacaciones este día 1 de mayo. ¿Alguien que quiera participar? ¿Les escucho? Bueno, mientras lo piensan, voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver el modo en que yo puedo ver la plataforma y se den una buena idea de qué es lo que a mí me aparece y así ustedes ya saben si los trabajos yo los puedo revisar
o no. Tenemos aquí, elabora un contrato de consignación. Este contrato se entrega a más tardar el día de hoy. Ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, vamos a ver. Esta es la tarea de la semana pasada. Y entonces, pues lo que yo les propuse es elegir alguno de los modelos de negocio. Les puse un elenco muy largo de modelos de negocio y a partir de ellos elaborar un contrato de consignación. Les di muchas ideas. Espero que estas ideas también enriquezcan su práctica, su conocimiento y les dé algunas ideas para el presente o futuro inmediato de sugerir algunas alternativas de negocio, dado que la economía del país pues está teniendo un impacto pues bastante serio. Bueno, una vez que yo logro visualizar esta práctica, me aparece una columna en donde se encuentran las evidencias de los trabajos, ¿no? Entonces, aquí ya veo que faltan algunos trabajos, entonces avísenle por favor a César, a Clarisa, a Alonso, a Iliana, a Noemí, a Josué Ricardo, a Carlos Alfredo, a Diana Laura. Pues todavía no me aparecen aquí los trabajos, pero en dado caso de que pues por alguna razón se sature la plataforma o tengan problemas, les voy a repetir a través de su jefe de grupo nuevamente el correo electrónico a donde me pueden hacer llegar estos trabajos. Recuerden que este trabajo se va a calificar, o bueno, tienen como plazo para entregarlo hasta el día de hoy, y el día de mañana les voy a mencionar la actividad que se refiere a este contrato de maquila, pues para que hagan una actividad que no sea difícil, pues que sea atractiva y que hasta cierto modo supla el tiempo que desafortunadamente no podemos tener de manera presencial. ¿Alguna otra pregunta o algo que quieran comentar? Profe, yo el contrato de consignación lo hice sobre otras mercancías, no sobre las que estaban ahí. ¿Lo tengo que Está repetir? bien, está bien. Ah, Lo que yo hice fue ofrecer algunas sugerencias, nada más. Si usted lo hizo de otro tipo de cosas, enhorabuena. Entonces vamos a revisarlo, que tenga vale. su título bien estructurado, que especifique que es un contrato de consignación, que determine cuáles son las partes, luego que haga una declaración de quién es quién, dónde vive, algunas generales de cada uno, luego todas las cláusulas a las que se obligan, el modo de interpretarlo en caso de alguna diferencia y por supuesto fecha, lugar, firma, el estándar de todos los contratos. Aquellas personas quienes estén Ok. escuchando esto y se den cuenta que su contrato quizás tenía todavía algunos errores, bueno, pues están a muy buen tiempo, vuélvanlo a subir y mejórenlo para que tengan las características correspondientes. Vale, gracias, profe. Bueno, pues entonces vamos a dar por concluida esta sesión. Yo le reitero, pues, terminar bien la cuarentena, tratar de aislarnos lo más posible, en caso de ser necesario, pues tomar al extremo todas las medidas que la ciencia nos ha dado para evitar pues estar en estos grupos de contagio. Quienes desafortunadamente tengan familiares o amigos, bueno, pues yo les recomiendo que seamos solidarios con sus familias, que tratemos de colaborar en lo que nos sea posible y por supuesto aprovechar la tecnología, que es el modo en que nosotros podemos continuar con nuestro sistema académico y por supuesto ser pacientes y ser muy positivos. Bueno, nos vemos el próximo día viernes a las 8 de la noche
en este mismo enlace. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Así es, Bye, bye. Flor.